Bienvenidos de nuevo a Hablemos de Salud, el podcast de la OPS donde exploramos los temas que impactan nuestra salud en América Latina. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la prevención del VIH y las nuevas herramientas que tenemos y que podrían cambiar el rumbo de la epidemia. ¿Qué es la PrEP o profilaxis preexposición inyectable? ¿En qué se diferencia con la PrEP oral? ¿Y podría ser esta el futuro de la prevención y acercarnos más a poner fin al SIDA? Bueno, para conversar sobre este tema nos acompaña hoy Hortensia Peralta, infectóloga y especialista en prevención del VIH de la Organización Panamericana de la Salud. Hortensia, bienvenida. Muchas gracias, Sebastián. Muy honrada de estar aquí en esta conversación. Por favor, gracias a vos por acompañarnos. Hortensia, vamos de lleno al tema, ¿no? 40 años de la epidemia de VIH-Sida. ¿Cuál es la situación hoy, actualmente? Bueno, nuestra región continúa siendo muy afectada por el VIH. Tenemos las nuevas infecciones, no están descendiendo como quisiéramos. Todavía tenemos más de 100.000 personas que adquieren el VIH anualmente. Y aunque hemos logrado una reducción en la muerte, ¿ya? La muerte a nivel de la región de América Latina y el Caribe ha logrado descender. Esto nos indica que hay un acceso al tratamiento antirretroviral, que el tratamiento antirretroviral está siendo efectivo y estamos llegando. Pero que nos falta invertir en prevención, que nos falta que las personas se hagan una prueba de VIH, tenemos todavía diagnóstico tardío. Por tanto, nosotros hacemos siempre el llamado a invertir en prevención. Hablamos del continuo prevención-atención y que la persona es una sola. Necesita en ciertos momentos prevención, en otro momento tratamiento, ¿no? Entonces, que tenemos que invertir en prevención. Y Hortensia, ¿por qué no? Con tantos años en los que ya conocemos al virus, ¿por qué seguimos viendo tantas nuevas infecciones, tantos nuevos casos? Creo que se trata de un tema de acceso a los servicios. Las nuevas infecciones afectan en nuestra región a poblaciones clave que nosotros hemos llamado de hombres gay, bisexuales, otros hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, trabajadoras sexuales. Y no significa que sean responsables porque no queremos estigmatizar, no, sino que tienen menos acceso a los servicios de salud por las determinantes sociales, la pobreza, la falta de acceso a educación, a trabajo, el gran estigma que hay, la discriminación en los servicios de salud, se vuelven estos servicios un poco cerrados para ellos, ¿no? No hay horarios abiertos en la tarde, en la noche. Entonces ahí es donde nosotros apelamos a crear un servicio basado en las necesidades de los usuarios. Y tenemos que conocer y tomar en cuenta sus opiniones para que estos sean asequibles y accesibles. Y es ahí cuando vamos a lograr tener que estas intervenciones, innovaciones, testeo, tratamiento estén más cerca de las personas. Bien, ¿no? Porque como decías, las nuevas infecciones, la mayoría están más concentradas en ciertos grupos, ¿no? Sí. Okay. Y lo que pensamos es que hay un tema de acceso. Estos grupos, por alguna razón que está determinada socialmente, las determinantes sociales de la salud, falta de educación, falta de trabajo, muchas veces falta de una identificación con la que puedan presentarse en un servicio de salud, reciben agresión en los servicios de salud, no en todos, pero continúa siendo un problema del cual nosotros seguimos escuchando. Por tanto, nosotros apelamos a una respuesta planificada basada en la prevención comportamental, estructural y biomédica, que es la prevención combinada, donde se abordan los factores estructurales de la respuesta y los factores comportamentales trabajando con la comunidad y estas intervenciones biomédicas que hoy llamamos innovaciones, ¿no? PrEP, PEP, inyectables, etcétera, que no se van a acercar si no logramos modificar la estructura de los servicios y no vamos hacia las personas en vez de decirles vengan al servicio, sino vamos a buscarlas, no vamos a llegar. Seguro. Me interesa volver a esto que mencionabas de prevención combinada, ¿no? Para que se entienda. ¿Qué sería? Es un paquete, digamos, de herramientas que tenemos, ¿no? Para la prevención, pero que el usuario, digamos, sería quien elige qué usar o cuáles usar o cuántas usar, porque, digo, no nos olvidemos del preservativo, del condón, ¿no? Que es el histórico, que ha habido miles de campañas, pero también se ha dejado de utilizar actualmente. ¿Qué es lo que pasa con ese uso? La prevención combinada del VIH es una estrategia
¿ya? Es una estrategia que involucra el componente biomédico que va desde las pruebas rápidas de VIH, pruebas de ITS, el preservativo, la PrEP, la PEP, el tratamiento antirretroviral y, por ejemplo, en algunos contextos de epidemias generalizadas, la circuncisión masculina, ¿no? El componente comportamental, que son todas aquellas estrategias de educación integral en salud, campañas, cambios de comportamiento, cero posicionamiento, educación. Y los componentes estructurales, que son el estigma, la discriminación, las leyes de identidad de género, todos estos elementos que son de la estructura del sistema de salud. Entonces es como un concepto. Tú no puedes cambiar el status quo si no haces un cambio de paradigma desde lo estructural para poder trabajar con la gente en lo comportamental e introducir las innovaciones biomédicas. Con base a tu pregunta del preservativo, nosotros seguimos abogando a que las personas utilicen el preservativo porque el preservativo es una de las herramientas más útiles para prevenir las infecciones de transmisión sexual diferentes al VIH. Llámese sífilis, llámese gonorrea, ¿no? Y también tenemos unos números alarmantes de sífilis que creo que puede ser porque tenemos más testeo, puede ser porque tenemos más sensibilización, pero lo importante es que tenemos más y tenemos que abordarla. Nosotros no decimos no usar preservativo, decimos usar preservativo. Pasa que la adherencia al preservativo es baja. Los estudios dicen que quien usa preservativo va a seguir usando preservativo más PrEP y quien no lo usa no lo va a usar. Nosotros seguimos abogando por la prevención combinada, que lleva desde la educación, el abordaje de los jóvenes, la sexualidad integral, el conocimiento de tu cuerpo, alimento saludable, todo lo que pueda ser preventivo va a ser bueno. Si le enseñamos a los jóvenes a tener una salud sexual más sana, más integral, creo que vamos a tener mejores prácticas al futuro, pero para eso tenemos que hablar de sexo con los jóvenes, los médicos, las escuelas, etcétera, ¿no? Y de eso se sigue hablando poco todavía. Sí. Hortensia, antes de pasar a la PrEP que mencionabas también recién como nueva innovación, también mencionaste que la prueba del VIH es prevención y Claro, es clave. ¿Por qué? Clave porque para nosotros la prueba de VIH es la puerta de entrada a esa posibilidad de tener prevención o tener atención. Si la prueba de VIH es no reactiva o negativa, como dice la gente, debe existir un abordaje basado en la probabilidad de tener o no la posibilidad de adquirir el VIH. Si yo tuve relaciones sexuales en las últimas 72 horas y fue riesgo, yo tengo que recibir profilaxis post-exposición, que tiene más de 10 años de estarse usando. Si no, y tengo un riesgo más elevado y he tenido PEP, he tenido infecciones de transmisión sexual, no uso el preservativo de forma constante, entonces yo necesito PrEP. Independientemente de mi orientación sexual, independientemente si soy mujer, si soy cis, si soy trans, si soy un hombre que tiene sexo con hombre, yo por mi práctica de no tener uso consistente de preservativo, tengo riesgo de adquirir el VIH, entonces tengo que recibir PrEP. Y si soy positivo, entonces tengo que ir a un algoritmo confirmatorio y buscar mi tratamiento lo más rápido posible. En las primeras 24 horas o primeros 7 días, como dice la recomendación de la organización. Lo que hemos visto es que todavía hay limitaciones en el uso de las pruebas rápidas fuera del entorno del laboratorio. Todavía sacan sangre cuando las pruebas pueden ser usadas en el capilar, o hay autopruebas de VIH orales o que tú puedes usar en la misma casa y que te puede dar un cierto valor de riesgo, ¿no? Si yo ya tengo una prueba rápida, siempre hay mucho temor que la persona va a tener miedo. No. Los seres humanos también pueden ser responsables de su salud y puede eso acercarlo más a los servicios de salud y llegar y decir, mire, yo tuve una autoprueba reactiva y vengo a confirmar mi diagnóstico. No siempre tenemos que ser tan médico-centristas, y te lo digo como médico. Sí. Tenemos que confiar en que las personas pueden aprender y tienen que ser parte de la respuesta. Y sobre eso, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Mucha gente tiene miedo al diagnóstico, pero también, ¿cuál es el miedo, ¿no? O el mayor riesgo que hay cuando se llega tarde al diagnóstico. Exacto. No sé si las personas siguen teniendo miedo al diagnóstico. Creo que siguen teniendo incertidumbre tal vez por falta de información, si queremos llamarlo miedo. Creo que tenemos que empezar a decir que necesitan más información, de que hoy una persona con VIH que recibe tratamiento a tiempo, antes de que ha avanzado la enfermedad,
puede continuar su vida completamente como si no tuviese VIH, que indetectable en la sangre es igual a intransmisible, por tanto no tenemos por qué coartar los derechos sexuales ni de las mujeres de tener hijos, y que sí estamos viendo mucha enfermedad avanzada. De hecho, desde la OPS estamos trabajando un proyecto para abordar la enfermedad avanzada promoviendo el diagnóstico rápido y llevando pruebas rápidas de diagnóstico para infecciones oportunistas que cuando yo estudié, que ya fue hace bastante tiempo. No tanto. Sí, bueno, podríamos dejarlo en incertidumbre. Todavía me tocó ver infecciones oportunistas graves como el sarcoma de Kaposi, la criptococosis, y te estoy hablando de hace más de 15 años. Y hoy las seguimos viendo en nuestras regiones. Entonces si las diagnosticamos cuando la persona llega avanzada, pues podemos tener un mejor resultado. Pero lo mejor es diagnosticar cuando no han bajado las células CD4, ¿no? Okay. Sobre eso, ¿podés explicarnos un poco para quizás los que no entendemos a qué te referís con enfermedad avanzada? O sea, llego al servicio, me hice la prueba, me dan el resultado y ¿cómo me dicen tenés enfermedad avanzada? Bueno, ¿O qué sería? no estoy segura si le diría a la persona tienes una enfermedad avanzada, porque recuerdo mucho, ¿no? Cuando las personas vienen todavía con temor, vienen pensando cuánto tiempo me queda. Eso no es así, porque lo que pasa es que el virus destruye las células de la inmunidad y las va destruyendo tanto, porque la usa como su fábrica para hacer más virus, porque es un virus intracelular, se mete dentro de esas células que se llaman CD4, son las células de las defensas, se meten adentro y las destruye cuando salen los nuevos virus para la sangre. Entonces, en la medida de su proceso de réplica, las células van muriendo y van muriendo y van muriendo. Entonces, cuando pasan más de 5 a 10 años, tus células han bajado tanto que estás sensible a que infecciones que llamamos oportunistas, porque toman la oportunidad de que tus defensas están bajas para atacarte. Estas enfermedades, sarcoma de Kaposi, criptococosis, tuberculosis, histoplasmosis, son enfermedades que no ocurrirían si las defensas no estarían bajas. Entonces, un poco lo que antes llamaban SIDA, pero nosotros hemos pensado que eso trae mucho estigma y que quizás aleja a la persona de los servicios. Entonces ya hace un par de años que estamos usando enfermedad avanzada y no SIDA. Bien. Entonces ves que hasta incluso la estrategia decía eliminemos el SIDA. ¿Ya? Nosotros ahora decimos eliminemos el VIH, porque se puede. ¿Ya? Y no quiero profundizar demasiado más para avanzar con PrEP y demás, pero ¿hay posibilidades igual de mejorar las defensas si uno llega Claro. con enfermedad avanzada? Cuando llegas con enfermedad avanzada, recibes el tratamiento adecuado, tomas tu tratamiento antirretroviral, entonces el virus deja de replicarse y empiezan a recuperarse. Ya no hay más replicación, ya no hay más virus infectando las células, por tanto las células empiezan a subir. Y eso se llama reconstitución inmunológica. Entonces, después de ciertos meses, depende de cada persona también, ¿no? Por ejemplo, si fuma es más lento, si tiene diabetes es más lento. O sea, es algo individual, pero en general la reconstitución inmune debería de haberse alcanzado en los primeros 6 meses, junto con la indetectabilidad. Y es ahí donde la persona puede reinstaurarse en su vida normal. Habitual. Usamos normal, porque lo que siempre digo, lo que es normal para mí tal vez no es normal para otro. Sí. Tenemos que cambiar el vocabulario en muchas cosas, sí. En este tema también. Bueno, muy bien. Una pregunta más sobre esto, ¿no? Porque hay algunas personas, ¿no?, que está ese mito o que dicen tomar la medicación va a ser peor o el virus no existe. Yo conozco gente que todavía ha pensado así. No, te respondo cuando adelante. me dices que si es peor tomar la medicación, no. Ya, una persona con VIH debe tomar el tratamiento lo antes posible. De hecho, hemos vivido desde nuestra unidad, que tenemos la experiencia con los colegas, compartimos, ¿no? Hemos vivido varias fases de la enfermedad. Desde que se recomendaba solo el tratamiento antirretroviral cuando las células estaban por debajo de 200, las defensas. Luego que con 350, luego que con 500, hasta que en el 2016 la Organización Mundial de la Salud juntó toda la evidencia y dijo, no, toda persona con VIH debe iniciar tratamiento antirretroviral lo más pronto posible. Lo más pronto posible, ¿para qué? Para que las células no se agoten, para que las células no bajen y poder ponerte tu cuerpo como si no tuvieras la infección, ¿no?
Y eso es muy interesante porque siempre preguntan sobre la cura y que por qué no tenemos cura y que por qué no tenemos vacuna. Bueno, el virus es intracelular. Es un virus que entra a la célula y forma unas cosas que llamamos reservorios o santuarios, donde el antirretroviral no llega. Y es por eso que los procesos de cura o vacuna han sido difíciles, pero no imposibles. La investigación continúa. Lo más cercano que hoy tenemos es la prevención. Tenemos tratamientos preventivos efectivos para que, igual que un cinturón de seguridad funciona, que te lo pones cuando te subes al carro para no tener un accidente mayor si ocurre un accidente, bueno, la PrEP es como el cinturón de seguridad. Si te encuentras con el VIH no lo vas a adquirir porque te estás tomando antirretrovirales, ¿no? Perfecto. Y volviendo al cinturón de seguridad que es la PrEP, Ya. quiero que nos digas, para la gente que recién quizás se está enterando un poco, en qué consiste, ¿no? ¿Qué es la PrEP? ¿Cómo funciona? ¿Y para quién está recomendada? Bueno, la PrEP es prevención con antirretrovirales. Las mismas medicinas antirretrovirales que se utilizan para tratar el VIH se utilizan para prevenirlo, solo que es una combinación únicamente de dos en la PrEP oral. La PrEP oral fue aprobada condicionalmente en el 2012 y ya abiertamente desde el 2015. Nuestra región avanzando desde el 2019. Hoy tenemos 300.000 personas, más de 300.000 personas en PrEP oral en la región. 58% corresponden a Brasil, que es un país continental, ¿no? Y aporta una gran cantidad de personas a la respuesta. Únicamente 2 países que ya este año están empezando con sus guías y con su implementación pequeña, pública, pero creo que para el 2026 solo quedará un país del Caribe que no tiene PrEP en nuestra región. O sea que hemos logrado en 3-4 años avanzar un montón en poner políticas, en que la política sea pública y en que las personas empiecen a recibir. ¿Qué nos falta? Expandir. Nos falta expandir ese número de personas en PrEP y acercarnos más a las personas que más la necesitan. Ahora, la PrEP también puede ser inyectable. Tenemos ya desde el 2022 una nueva recomendación de la OMS para el inyectable de acción prolongada, el cabotegravir, y recientemente en julio 14 el lenacapavir. La diferencia entre los dos es cabotegravir es intramuscular cada 2 meses y lenacapavir es subcutáneo, 2 inyecciones semestralmente, o sea, cada 6 meses. Y más en el pipeline hay, o sea, que todavía no está aprobado, pero tenemos medicamentos antirretrovirales de 1 mes que están en proceso, inyecciones intramusculares de acción prolongada intramusculares de 1 año, dispositivos que van junto con los anticonceptivos en implantes. O sea que hay mucho en el pipeline tratando de mejorar la prevención. Buenísimo, ¿no? Todos estos avances. Y ahora alguien se puede preguntar, ¿PrEP oral o PrEP inyectable? ¿Cuál es mejor? Ok, PrEP oral es muy buena si la persona se la toma. Hay un factor de adherencia importante. Creo que los seres humanos en general nos cuesta tomar medicamentos, incluso si son vitaminas, incluso si son, no sé, medicamentos para ver que el pelo esté más bello. Cuesta, la adherencia cuesta. Lo vemos en diabetes, lo vemos en hipertensión. ¿Qué trae el inyectable? Una opción más, que se puede adecuar más a las necesidades de las personas porque necesita ser aplicada cada 6 meses. Es una inyección, quizás no a todos nos gusta la inyección, pero a otros sí. Entonces, las dos son buenas. La efectividad de la PrEP oral puede ser tan alta como 90 a 99% si la persona lo toma como es, y la efectividad del inyectable es tan alta como de 96 a 99% si se aplica las siguientes inyecciones. La evidencia viene de ensayos clínicos controlados que han terminado ahorita en el 2024 y tenemos que ver cómo funciona en el contexto real, ¿no? Donde lo vamos a empezar a trabajar los siguientes años. Bien. Y Hortensia, ¿te parece que la PrEP oral y la PrEP inyectable, ahora, ¿no? Como novedad también, cambia el juego, puede cambiar el rumbo de la epidemia? Creo que el inyectable puede ser el cambio de paradigma, pero el cambio de paradigma realmente es invertir en prevención. Realmente cuando nosotros empezamos con esto del cambio del paradigma, deja de pensar solo en buscar positivos para vincularlos a tratamiento. Piensa que la prueba de VIH es la puerta de entrada a la prevención y a la atención. En que tú no puedes estar estático ante una prueba negativa, tienes que ver de quién se hizo la prueba y hablar con esa persona y ofertarle las opciones. PrEP oral,
profilaxis posexposición, PrEP inyectable. Definitivamente puede ser el inyectable el cambio de paradigma porque vamos a poder abordar poblaciones más vulnerables, poblaciones que no pueden tomar la medicación diaria porque no tienen comida. ¿Ves? Cuando uno tiene que pensar en la comida, en el trabajo, pensar en que tengo que tomar una pastilla todos los días y que me va a doler el estómago, sí puede ser el cambio de paradigma. Pero el cambio de paradigma debe ser impulsado para invertir en prevención, porque no van a llegar al inyectable si no se hace la prueba de VIH. Claro. Porque sí debe ser VIH negativo, Bien. obligatoriamente. Claro. Todo empieza con la prueba. Todo empieza con la prueba. Perfecto. ¿Y qué pasa con otras poblaciones, ¿no? O sea, no sé si hablamos del todo para quién está recomendada la PrEP, pero qué pasa también con mujeres, adolescentes, mujeres embarazadas, también podrían tomar. Por supuesto. ¿Quién puede tomar la PrEP? Toda persona que la necesite. Mujeres cis, mujeres trans, hombres cis, hombres trans, hombres gay, hombres bisexuales, hombres que tienen sexo con hombres, hombres que tienen muchas parejas. Aquí jóvenes, ¿no? Adolescentes, de hecho la recomendamos por arriba de los 15 años, embarazadas. Es totalmente seguro porque además recomendamos siempre que se utilice tratamiento antirretroviral en mujeres embarazadas para evitar la transmisión materno-infantil. Eso lo hacemos desde hace mucho. Hay mujeres que han utilizado la PrEP para quedar embarazadas de una pareja serodiscordante, una pareja positiva y la otra es negativa. Pasa que como tenemos una epidemia concentrada, cuando hablamos de impacto a nivel público, pues tenemos que concentrar esas acciones en donde vamos a tener un mayor impacto. Pero eso no significa que una mujer, por ejemplo, que es afectada por la violencia, que no puede negociar el preservativo o que quiere usar PrEP porque quiere tener relaciones sexuales de forma más abierta, por supuesto. O sea, no debería de negarse la PrEP porque está en las recomendaciones de la OMS. Y eso lo hemos hecho muy enfáticamente, sobre todo porque debe quedar claro que no es tu opción, no es tu orientación, son las prácticas. Cuando no usas preservativo tienes mayor riesgo de adquirir VIH. Totalmente. Hortensia, me interesa hablar un poco antes, dijiste que acceso a la PrEP oral, hay más acceso, PrEP inyectable, ¿cuál es la situación, no? Digo, una persona de nuestra región de América Latina que quiera acceder a alguna de las PrEP, ¿qué opciones tiene y cuál es el costo? Ya. Actualmente existe disponible PrEP oral para uso diario o PrEP oral para uso a demanda en hombres que tienen sexo con hombres, que es en el único grupo donde está recomendado, ¿no? Donde ha sido estudiada. La demanda. A demanda, sí, la opción a demanda. La diaria es para todos. El PrEP inyectable, a pesar de que comenzó con la recomendación de cabotegravir, solamente ha sido implementado en proyectos de expansión corta de pequeñas poblaciones en Brasil y en algunos casos en Colombia, también pequeños proyectos. No hay una disponibilidad amplia de esta. Y con el nuevo inyectable, que es lenacapavir, que es el nombre genérico, estamos trabajando porque los resultados se dieron el año pasado, ¿no? Entonces estamos creando todo el análisis regulatorio, procesos de apoyo a los países para registro. Fue aprobado recientemente, hace quizás 3 meses por la FDA. Está en su proceso de registro en Brasil. O sea, un medicamento tiene que estar registrado. Y la OPS está apoyando fuertemente un proceso también de negociación para tener acceso. Porque el acceso no se trata solo de se publicó el estudio y es eficaz. Sí, es eficaz solo si lo aplicamos. Entonces, desde que sale el estudio hasta que lo aplicamos, hay varios pasos que deben cumplirse. Y que lo que estamos tratando de hacer es acortarlos lo más pronto para tenerlo lo más pronto disponible para los países. Eso significa que nosotros ya estamos haciendo webinarios, ya estamos haciendo encuentros, reuniones con los ministerios de salud, trabajando interprogramáticamente dentro de la OPS y también, por qué no decirlo, con nuestros socios, con UNOCIDA, el Fondo Mundial y otros socios que trabajamos siempre juntos en América Latina. No tenemos un precio aún. Por ahí algunos genéricos han dado la noticia de su precio, pero todavía estamos en ese proceso. Bien. Entonces, si yo soy una persona en algún país de América Latina que hoy estoy tomando PrEP, ¿puedo pensar que en el futuro cercano voy a tener la opción de cambiarme a PrEP inyectable? Si tú eres una persona en América Latina que hoy toma PrEP
y que sigue necesitando la PrEP debería de tener y estar pendiente porque la OPS está trabajando con los países fuertemente para que esto sea una realidad. Ok, esperemos que pronto también y que Nosotros también se pueda dar. Hortensia, ¿qué falta entonces? ¿Cuáles son las barreras, o sea, que todavía tenemos para eliminar el VIH? Porque la OPS, ¿no? La OMS, ¿no? Hay un plan, hay una estrategia, hay una meta de eliminar el VIH como problema de salud pública. ¿Qué falta? Esa pregunta la he pensado, ¿no? Un poco. Digo, las estrategias las tenemos. De hecho, nosotros decimos, hay que testear, hay que prevenir, PrEP, y hay que dar tratamiento antirretroviral. Pero eso no va a pasar si no llegamos a las personas. Entonces tenemos que buscar una forma diferente para llegar a las personas. Telemedicina. Ya hay experiencias de teleprep. Tenemos PrEP en dispensadores, PrEP a través de buzones. Tenemos que confiar más en las personas y darles más autonomía. No tenemos que ser médicocentristas. Si seguimos siendo médicocentristas y cada quien trabajando en silos, no vamos a llegar a ningún lado. Hay países todavía con restricciones para las pruebas rápidas. Necesitamos pronunciamientos de alto nivel que diga que una prueba rápida de VIH es un derecho humano, ¿ya? Y que existe la tecnología posible para hacerse, igual que la autoprueba. Cuando eso cambie, seguramente que vamos a tener más acceso, porque va a reducir el estigma y va a reducir la discriminación que hay hacia las personas. Totalmente. Y ahora sí, para cerrar, Hortensia, ¿qué mensaje le darías a alguien que nos está escuchando en este momento? Creo que las herramientas las tenemos. Hay que invertir en prevención y hay que confiar más en las personas. Hay que tomar en cuenta la voz de las personas, de las comunidades y trabajar juntos, que sí se puede eliminar el VIH. Con PrEP, con pruebas, con tratamiento. Lo tenemos ahí, que trabajemos juntos en ese cambio de paradigma. Perfecto. Muchísimas gracias, Hortensia, por acompañarnos y por explicarnos tan claramente la situación y las herramientas que ya tenemos, que ya existen, para que no nos infectemos más. O sea, que eso sí se puede evitar y que la gente pueda, que vive con el virus, que pueda llevar una vida no normal, no quiero decir normal, pero... Una vida sana. Exacto. Una vida completa. Exacto. Una vida con todo lo que quiere y con todo lo que desea alcanzar. Con su parte sexual, con su parte laboral, con su parte humana. Exactamente. Indetectable es igual a intransmisible. Y este año estamos trabajando para prevenir la enfermedad avanzada con todas esas intervenciones. Así que si pueden, háganse la prueba de VIH. Solo por hacérsela. Si tienes relaciones sexuales, siempre es bueno saber tu estado de VIH. Así que hazte la prueba, conoce tu estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Gracias de nuevo a Hortensia por acompañarnos en el podcast de hoy y gracias también a ustedes por vernos y por escucharnos. Recuerden que informarse y cuidar la salud sexual es también una forma de amor propio y de amor por el otro. Si les gustó este episodio, denle un me gusta, suscríbanse al canal y compartan con quienes creen que les puede interesar. Soy Sebastián Oliel y esto fue Hablemos de Salud. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.